Nunca pensé que mi carrera militar me llevaría al borde de la locura. Mi nombre es Charles Lene, sargento, y esta es la historia de cómo una misión de rutina se convirtió en la odisea más aterradora de mi vida. Siempre me enorgullecí de enfrentar el peligro con valentía, pero lo que encontramos en aquel remoto pueblo costero desafió toda lógica y razón. Todo comenzó con una orden de última hora. Mi equipo y yo debíamos investigar una serie de desapariciones en un pueblo que parecía olvidado por el tiempo. Según los informes, personas habían empezado a desaparecer sin dejar rastro, y las comunicaciones con el lugar eran prácticamente inexistentes. En el papel, parecía una misión de búsqueda y rescate estándar. Pero desde el momento en que nos aproximamos al área, algo se sentía profundamente equivocado. El viaje fue largo y silencioso. Mis compañeros y yo intercambiamos historias y bromas para pasar el tiempo, pero a medida que nos acercábamos, una sensación de inquietud se instaló entre nosotros. El paisaje cambió drásticamente, los frondosos bosques dieron paso a una costa rocosa azotada por el viento, y la bruma del mar oscurecía el horizonte. Cuando finalmente llegamos al pueblo, lo que nos recibió fue un silencio sepulcral. No había señales de vida, solo edificaciones desgastadas por el tiempo y calles vacías que parecían consumidas por la niebla. Decidimos establecer nuestro campamento base en el centro del pueblo, en la plaza principal. Mientras montábamos el equipo, no pude evitar sentirme observado. Las ventanas vacías de las casas nos miraban como ojos muertos, y el viento llevaba consigo susurros que parecían formar palabras ininteligibles. Esa noche, mientras intentaba dormir, los sueños me evadieron. Me encontraba atrapado en un estado de vigilia, escuchando los sonidos de la noche que se mezclaban con la brisa marina. Al amanecer, comenzamos nuestra investigación. Las primeras pistas nos llevaron a un faro abandonado en el borde del acantilado. El faro, erosionado por el salitre y el tiempo, se erguía como un centinela olvidado, su luz apagada hace tiempo. Fue dentro de sus muros donde encontramos las primeras evidencias de que no estábamos lidiando con un enemigo común. Grabados en las piedras había símbolos que ninguno de nosotros pudo identificar, representaciones de criaturas marinas de proporciones imposibles y escenas de rituales que helaron nuestra sangre. Pero fue solo el principio. Lo que inicialmente parecía ser una misión de rescate se transformó rápidamente en una lucha por nuestra supervivencia y cordura. A medida que los días pasaban, el abismo nos llamaba, y lo que encontramos en las profundidades de aquel pueblo cambió nuestras vidas para siempre. Ninguno de nosotros salió indemne, y lo que vimos nos persigue en nuestros sueños más oscuros. Esta es mi historia, la crónica de cómo el abismo nos miró de vuelta y cómo, a pesar de todo, logramos regresar para contarla. Aunque, a veces, desearía no haberlo hecho. La mañana siguiente a nuestra llegada, el pueblo se encontraba envuelto en una niebla tan densa que apenas podíamos ver a unos metros de distancia. El sol luchaba inútilmente por penetrar este manto blanco, creando un ambiente etéreo y desconcertante. Decididos a descubrir la verdad detrás de las desapariciones, nos dividimos en grupos para cubrir más terreno, manteniendo la comunicación a través de radios. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia el faro, el mismo que habíamos explorado brevemente el día anterior. A medida que nos adentrábamos en la niebla, la sensación de aislamiento se intensificaba, el mundo exterior parecía haberse desvanecido, dejándonos solos en este rincón olvidado por Dios. A nuestro alrededor, el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados era un recordatorio constante del mar implacable que yacía más allá de la visibilidad. Al llegar al faro, decidimos investigar los alrededores antes de entrar. La base del edificio estaba rodeada de vegetación muerta, como si la vida se hubiera escurrido de la tierra misma. Entre las rocas, encontramos más de aquellos extraños símbolos que habíamos visto el día anterior, junto con pequeñas ofrendas, huesos de animales, piedras talladas y lo que parecían ser reliquias desgastadas por el tiempo. Entramos al faro con precaución, la oscuridad dentro era casi total, apenas disipada por las linternas que llevábamos. A medida que ascendíamos por la escalera de caracol, el aire se volvía más frío, y una sensación de opresión se apoderaba de nosotros. Las paredes estaban marcadas con arañazos y símbolos oscuros, algunos frescos, como si alguien o algo los hubiera hecho recientemente. En la cima del faro, encontramos la habitación de la linterna,
su vidrio roto y el mecanismo de iluminación vandalizado más allá de cualquier reparación. Desde esta altura, la vista debería haber sido impresionante, pero la niebla transformaba el mar en un lienzo en blanco, ocultando sus secretos. Fue aquí donde descubrimos el diario de un farero anterior, las páginas amarillentas por el tiempo. A medida que leíamos, una historia de aislamiento, paranoia y terror se desplegaba. El farero hablaba de figuras en la niebla, susurros en la noche y una presencia opresiva que parecía emanar del mar. Mientras investigábamos, un grito ahogado por la niebla nos llegó desde el pueblo. Sin perder tiempo, corrimos de vuelta, descendiendo peligrosamente rápido por la escalera del faro. Al regresar al pueblo, encontramos a uno de nuestros equipos confrontando a una figura encapuchada, que, al notar nuestra presencia, huyó con una agilidad sobrenatural hacia la espesura de la niebla. A pesar de nuestros esfuerzos por seguirla, se desvaneció como si se hubiera fundido con la bruma. La figura había dejado caer un objeto en su huida, un amuleto hecho de hueso, con los mismos símbolos incomprensibles grabados en él. Era evidente que estábamos lidiando con algo que iba más allá de meras desapariciones, estábamos enredados en antiguos secretos y rituales que desafiaban nuestra comprensión. Esa noche, mientras discutíamos nuestros hallazgos, la atmósfera en el campamento era una mezcla de miedo y fascinación. La niebla, que no había disipado con el anochecer, parecía cerrarse aún más sobre nosotros, como si intentara ahogar nuestras voces. Sabíamos que algo se ocultaba en las sombras, observándonos, esperando. La decisión fue unánime, seguiríamos adelante, adentrándonos más en el misterio que envolvía al pueblo y sus oscuros secretos. Pero lo que aún no sabíamos era el precio que tendríamos que pagar por nuestra curiosidad. La tensión en el aire era palpable esa noche, después de los extraños encuentros del día. Mis compañeros y yo nos turnábamos en guardia, intentando mantener a raya la opresiva niebla y lo que ella escondía. Sin embargo, nada nos pudo preparar para lo que estaba por venir. Era cerca de la medianoche cuando los primeros susurros se hicieron audibles. Al principio, pensé que el cansancio estaba jugando con mi mente, transformando el viento en voces. Pero luego, los demás también los escucharon, palabras ininteligibles que parecían llamarnos desde la oscuridad. Decidimos investigar, moviéndonos como una única entidad, nuestras armas listas y linternas perforando la niebla. No tardamos en darnos cuenta de que no estábamos solos. Sombras se movían al límite de nuestra visión, esquivando la luz como si fuera venenosa. Cada vez que intentábamos enfocarnos en una, desaparecía, solo para reaparecer en otro lugar. Era una danza macabra, un juego del gato y el ratón que nos llevó más profundamente hacia las entrañas del pueblo. De repente, la niebla se intensificó, y de ella surgieron figuras, no eran humanas, al menos no completamente. Sus cuerpos parecían retorcidos por una fuerza inhumana, y sus ojos brillaban con una luz maligna. No hubo tiempo para el miedo, solo para la acción. El enfrentamiento fue inmediato y brutal. Estas criaturas, a pesar de su aspecto, eran ágiles y fuertes, sus garras capaces de desgarrar el metal. La lucha nos dispersó. Me encontré luchando espalda con Jensen, uno de mis compañeros más confiables. Podíamos sentir el aliento frío de nuestros atacantes, escuchar sus gruñidos llenos de hambre. Cada disparo tenía que ser preciso, la munición era limitada, y el enemigo, aparentemente, infinito. En un momento de desesperación, Jensen propuso una retirada estratégica hacia el faro. La idea era usar su estructura más fácilmente defendible para ganar terreno y reagruparnos. La ejecución de este plan fue tan caótica como su concepción. Corrimos a través de las calles, nuestras linternas y disparos los únicos desafíos a la oscuridad que nos envolvía. Al llegar al faro, bloqueamos la entrada con lo que pudimos encontrar. Las criaturas se lanzaron contra la puerta con una ferocidad que retumbaba en los muros de piedra. Nos preparamos para lo peor, pero entonces, tan abruptamente como habían comenzado, los ataques cesaron. La noche volvió a quedar en silencio, un silencio casi tan aterrador como los susurros que lo habían roto. Nos quedamos en el faro hasta el amanecer, nadie habló mucho. El shock y el agotamiento se podían leer en cada rostro. Cuando la luz finalmente comenzó a disipar la niebla, reveló el pueblo como si nada hubiera ocurrido.
No había señales de nuestras luchas nocturnas, ni de las criaturas que habíamos enfrentado. Solo estábamos nosotros, vivos, pero irrevocablemente cambiados. La experiencia de esa noche alteró nuestra misión. Ya no se trataba solo de encontrar a los desaparecidos o de explorar el faro y sus alrededores. Ahora, sabíamos que estábamos luchando por nuestra supervivencia, contra un enemigo que desafiaba toda lógica y razón. La verdadera batalla, nos dimos cuenta, apenas comenzaba. Tras el amanecer, y con la niebla disipándose lentamente, decidimos que era momento de actuar. A pesar del miedo que anidaba en nuestros corazones, la curiosidad y la determinación de entender lo que estaba sucediendo nos impulsaban. La decisión fue unánime: exploraríamos las catacumbas que habíamos encontrado la tarde anterior, ocultas tras una puerta de piedra en el sótano del faro. Según los mapas antiguos y los documentos del diario del farero, este laberinto subterráneo había sido parte de la historia del pueblo por siglos, olvidado por todos excepto por aquellos que deseaban mantener sus secretos. Armados hasta los dientes y con el recuerdo de la noche anterior aún fresco en nuestras mentes, descendimos. La escalera de caracol nos llevó a un pasaje estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de musgo y salitre. El aire era húmedo y pesado, cargado con el olor a mar y algo más, algo antiguo y olvidado. El laberinto se extendía en todas direcciones, un enredo de pasillos y cámaras ocultas bajo el pueblo. A cada paso, los ecos de nuestros movimientos resonaban en la piedra, recordándonos lo profundo que estábamos adentrándonos en la tierra. Las antorchas que habíamos traído iluminaban apenas nuestro camino, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Pronto, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. A lo largo de los pasillos, encontramos huellas recientes en el polvo, señales de que alguien o algo había estado aquí antes que nosotros. En una de las cámaras, descubrimos lo que parecía ser un altar, con inscripciones que ninguno de nosotros podía descifrar y ofrendas que incluían objetos personales, fotografías desgastadas por el tiempo, y pequeños animales disecados. A medida que avanzábamos, los pasillos se estrechaban y las inscripciones en las paredes se hacían más frecuentes y elaboradas. Representaban escenas de adoración a entidades marinas, seres que parecían dioses en su magnificencia y terror. Cada nueva imagen era más perturbadora que la anterior, mostrando rituales y sacrificios que desafiaban la comprensión. Fue entonces cuando empezamos a escuchar sonidos que no podían ser atribuidos a nuestra propia presencia: el goteo constante del agua, el crujir de la roca, y algo más, un susurro apenas perceptible, como voces llamándonos desde las profundidades. Seguimos adelante, guiados por un impulso que ninguno de nosotros podía explicar, hasta que llegamos a una cámara más grande que las anteriores. En el centro de esta cámara yacía la entrada a lo que solo podíamos describir como una ciudad sumergida. A través de una grieta en la roca, podíamos ver edificaciones y estructuras, todas cubiertas por algas y corales, pero claramente hechas por manos no humanas. La vista era hipnotizante y aterradora al mismo tiempo, un recordatorio de que nuestro mundo es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y oscura. Fue en ese momento de revelación cuando fuimos atacados. No por las criaturas de la noche anterior, sino por humanos, miembros del culto que habíamos interrumpido. La lucha fue feroz pero breve, estábamos mejor preparados esta vez. En el caos, capturamos a uno de ellos, un joven del pueblo cuya mente había sido corrompida por las promesas de conocimiento y poder de las entidades que adoraba. De él aprendimos la verdadera naturaleza del laberinto: no solo era un lugar de adoración, sino también una prisión para algo que los cultistas deseaban despertar. Algo que yacía en la ciudad sumergida, esperando el momento adecuado para emerger. Con esta nueva comprensión, sabíamos que nuestra misión había cambiado una vez más. Ya no era suficiente simplemente sobrevivir y escapar. Ahora, teníamos que encontrar una manera de sellar el laberinto y la ciudad sumergida, para evitar que el horror que contenían pudiera alcanzar la superficie. Pero para hacerlo, tendríamos que adentrarnos aún más en las profundidades, hacia el corazón mismo del abismo. Con la revelación del prisionero y la abrumadora visión de la ciudad sumergida ante nosotros, el peso de nuestra misión se hizo más profundo y oscuro. La determinación de sellar el laberinto y evitar la emergencia de cualquier horror que yaciera en espera se convirtió en nuestro único propósito. No obstante, sabíamos que el camino adelante estaría lleno de peligros inimaginables.
Preparándonos para lo desconocido, nos adentramos más profundamente en el laberinto. Las inscripciones en las paredes se volvían más densas, casi como si la piedra misma estuviera viva con los susurros de aquellos que habían venido antes que nosotros. Las sombras parecían moverse de manera independiente, escurriéndose por los rincones de nuestra visión, y el aire estaba impregnado de una presión que dificultaba la respiración. A medida que avanzábamos, los pasillos se ensanchaban, revelando cámaras que contenían artefactos antiguos y reliquias del culto. En una de estas cámaras, encontramos una serie de murales tallados que narraban la historia de la ciudad sumergida y su relación con el pueblo en la superficie. Los murales mostraban a los habitantes de la ciudad, seres de una elegancia y horror indescriptibles, interactuando con los humanos, intercambiando conocimientos y sacrificios. La atmósfera se cargaba cada vez más con una energía palpable, una mezcla de curiosidad y terror. En un acto de audacia o locura, decidimos intentar un descenso hacia la ciudad a través de la grieta en la roca. Utilizando cuerdas y equipo de escalada, nos preparamos para enfrentar lo desconocido. El descenso fue tortuoso. La grieta se estrechaba y ensanchaba caprichosamente, y el agua que se filtraba desde arriba estaba helada, cortante como cuchillas contra nuestra piel. Finalmente, nuestros pies tocaron el fondo, y nos encontramos en las calles de una ciudad que el tiempo había olvidado. Caminar por las avenidas y plazas de la ciudad sumergida fue una experiencia surrealista. La arquitectura era una mezcla de belleza alienígena y terror gótico, con edificaciones que desafiaban las leyes de la física y la razón. La luz filtrada desde arriba creaba patrones extraños en las superficies cubiertas de coral, y las sombras parecían danzar alrededor de nosotros. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Figuras observaban desde las sombras, sus contornos apenas visibles. Al principio, mantuvieron su distancia, pero a medida que explorábamos, se volvieron más audaces, acercándose cada vez más. Estas criaturas, habitantes de la ciudad, eran tanto fascinantes como aterradoras, seres esquivos con formas que la mente humana apenas podía procesar, moviéndose con una gracia que contradecía su apariencia grotesca. En el centro de la ciudad, descubrimos lo que parecía ser un templo o palacio, una estructura imponente que dominaba el paisaje. En su entrada, una estatua de una de las entidades marinas, majestuosa y aterradora, parecía guardar el acceso al interior. La decisión de entrar fue unánime, impulsada por una mezcla de temor y necesidad de entender. Dentro del palacio, encontramos la fuente del poder que mantenía a la ciudad y sus habitantes, un artefacto antiguo, palpitante con una luz oscura y envolvente. Era evidente que este artefacto estaba vinculado de alguna manera al laberinto en la superficie y a la prisión de la entidad que los cultistas deseaban liberar. Conscientes del peligro que representaba dejar el artefacto en manos equivocadas, tomamos la decisión de destruirlo. La tarea no fue fácil, pues al intentarlo, las criaturas de la ciudad se lanzaron sobre nosotros en defensa de su reliquia. La batalla que siguió fue caótica y desesperada, luchando no solo por nuestra supervivencia sino por evitar una catástrofe inimaginable. Al final, con muchas bajas de ambos lados, logramos nuestro objetivo. El artefacto fue destruido, liberando una onda de energía que sacudió los cimientos de la ciudad. En el caos que siguió, huimos hacia la grieta por la que habíamos descendido, ascendiendo hacia la seguridad relativa del laberinto. Exhaustos pero vivos, sabíamos que nuestra misión estaba lejos de terminar. La destrucción del artefacto había sellado la ciudad, pero el laberinto y sus secretos aún permanecían. Debíamos encontrar una manera de sellarlo definitivamente, para proteger al mundo de las oscuridades que yacían esperando en sus profundidades. Después de nuestra huida de la ciudad sumergida y la destrucción del artefacto oscuro, la atmósfera entre nosotros había cambiado. La victoria había sido costosa, y la fatiga se mezclaba con una tensión palpable mientras nos adentrábamos de nuevo en el laberinto, buscando la salida. Las sombras que antes se movían al límite de nuestra percepción ahora parecían acechar con una intensidad renovada, como si la destrucción del artefacto hubiera despertado algo más dentro de las antiguas paredes. Nuestro objetivo era claro: encontrar y sellar cualquier entrada al laberinto para prevenir futuras incursiones o despertares. Sin embargo, lo que no anticipamos fue la traición que se gestaba en nuestras propias filas. Uno de nuestros compañeros, Marcus, había estado actuando extrañamente desde nuestra escapada de la ciudad bajo las olas.
Su mirada se perdía en el vacío, y sus respuestas a nuestras preguntas eran evasivas y tensas. La revelación llegó de manera abrupta y violenta. Mientras inspeccionábamos una serie de cámaras que parecían servir como cuartos de estudio para los cultistas, Marcus atacó. Armado con un cuchillo ritual que había tomado de uno de los altares en la ciudad sumergida, hirió a Jensen antes de que pudiéramos reaccionar. En el caos, admitió haber sido seducido por las promesas de conocimiento y poder que los cultistas le habían ofrecido, creyendo que podía controlar las fuerzas que habíamos encontrado para su propio beneficio. La traición de Marcus desató una batalla frenética en las estrechas cámaras del laberinto. A pesar de nuestra superioridad numérica, la familiaridad de Marcus con los pasajes y su desesperación por cumplir su nueva misión lo convirtieron en un adversario formidable. La lucha nos llevó a través de corredores retorcidos y salas llenas de reliquias antiguas, cada esquina una posible emboscada, cada sombra un escondite. Finalmente, logramos acorralar a Marcus en una cámara que contenía una vasta piscina de agua estancada, reflejo oscuro de la ciudad que yacía debajo. Allí, en un último intento de cumplir con su traición, Marcus intentó realizar un ritual que, según él, abriría completamente el laberinto a las fuerzas que lo habitaban, liberándolas al mundo exterior. El enfrentamiento final fue tanto físico como emocional. Marcus, consumido por la locura de sus ambiciones, se lanzó contra nosotros con una ferocidad desesperada. Pero, al final, la lealtad y el entrenamiento prevalecieron. En un momento de claridad, justo antes de ser sometido, Marcus se arrojó a la piscina, desapareciendo en sus profundidades oscuras con el cuchillo ritual, creyendo que su sacrificio completaría el ritual. Nos quedamos atónitos, procesando la traición y el sacrificio de Marcus. La pérdida de uno de los nuestros, especialmente bajo tales circunstancias, fue un golpe duro, pero también reforzó nuestra determinación de terminar lo que habíamos empezado. Reagrupándonos, atendimos las heridas de Jensen y continuamos nuestra búsqueda por una salida y una manera de sellar el laberinto de una vez por todas. La traición de Marcus había revelado una verdad inquietante: no solo luchábamos contra las oscuridades del laberinto y sus moradores, sino también contra las debilidades humanas que podían ser explotadas por estas antiguas fuerzas. Armados con esta nueva comprensión, avanzamos, decididos a cerrar el laberinto y sus horrores lejos del mundo, esperando que el sacrificio de Marcus no hubiera sido en vano. Con la traición de Marcus aún pesando en nuestras almas, avanzamos a través de las serpenteantes sombras del laberinto, llevando con nosotros una mezcla de luto y renovada determinación. La atmósfera cargada con el eco de sus últimas palabras nos recordaba la fragilidad de nuestra cordura frente a las antiguas fuerzas que buscábamos contener. Sin embargo, no había tiempo para el duelo, la misión debía continuar. Nuestro camino nos llevó a una vasta cámara oculta, cuya existencia no había sido revelada por nuestro traidor compañero. Descubrimos este lugar por accidente, siguiendo un conjunto de marcas que no se parecían a ninguna de las inscripciones previamente encontradas. Estas marcas nos guiaron a través de un pasadizo estrecho que desembocaba en una sala iluminada por antorchas, donde un grupo de cultistas estaba en medio de un ritual. El ritual en sí era un espectáculo horripilante. En el centro de la cámara, rodeado por símbolos arcanos dibujados con lo que solo podíamos esperar que fuera pintura, yacía una figura humana inconsciente, posiblemente otra víctima de las desapariciones. Los cultistas, enmascarados y vestidos con túnicas desgastadas, cantaban en un idioma desconocido, sus voces creando una disonancia que hacía que el aire vibrara con una energía maligna. Sin tiempo que perder y aprovechando el elemento sorpresa, atacamos. La batalla fue caótica, el sonido de los disparos y los gritos de los cultistas llenaban el aire. A pesar de su fervor religioso, los cultistas eran mortales, y pronto el piso de la cámara se tiñó con el resultado de nuestro enfrentamiento. La interrupción del ritual tuvo consecuencias inmediatas. La atmósfera en la sala cambió drásticamente, como si una presión hubiera sido liberada. El cuerpo en el centro del círculo comenzó a convulsionar violentamente, y por un momento temimos lo peor. Sin embargo, al acercarnos, descubrimos que la víctima estaba volviendo en sí, confusa y aterrorizada, pero viva. Rápidamente la sacamos del círculo ritual y le proporcionamos primeros auxilios. Mientras atendíamos a la víctima, nuestra atención se dirigió a los artefactos y documentos dispersos alrededor de la sala. A través de ellos,
Comenzamos a comprender la magnitud de lo que los cultistas habían planeado. El ritual estaba destinado a abrir un portal, un puente entre nuestro mundo y las profundidades oscuras habitadas por entidades más allá de nuestra comprensión. La destrucción del artefacto en la ciudad sumergida había sido un revés para ellos, pero este ritual buscaba reanudar su esfuerzo, utilizando la vida de una víctima inocente como catalizador. Con la interrupción del ritual y la eliminación de los cultistas presentes, esperábamos haber puesto fin a la inmediata amenaza. Sin embargo, era evidente que el laberinto escondía más secretos y posiblemente más cultistas dispuestos a continuar su trabajo oscuro. Decidimos llevar a la víctima rescatada de vuelta a la superficie, no solo por su seguridad sino también para obtener información que pudiera ayudarnos a entender mejor la red de túneles y la extensión del culto. El camino de regreso fue tenso, cada sombra y cada ruido un recordatorio de la traición de Marcus y de los peligros que aún acechaban en las profundidades. Sin embargo, también había un sentido de logro, habíamos salvado una vida, posiblemente, evitado un desastre mayor. Pero la guerra contra las oscuridades del laberinto estaba lejos de terminar. Con cada paso que dábamos hacia la salida, sabíamos que nuestra lucha apenas comenzaba. Tras el rescate de la víctima del ritual y la desestabilización de los planes de los cultistas, nuestro grupo se enfrentó a la tarea de regresar a la superficie. El laberinto, un enigma en sí mismo, parecía resistirse a dejarnos ir. Las sombras se alargaban y retorcían como si estuvieran vivas, y los susurros que habíamos aprendido a temer volvían a llenar el aire, más insistentes que nunca. Con la víctima entre nosotros, débil pero consciente, avanzamos por los pasillos del laberinto. La tensión era palpable, cada rincón podía esconder una nueva amenaza, cada sombra, un enemigo. La atmósfera estaba cargada con el eco de nuestros pasos y el constante goteo de agua distante, un recordatorio de la ciudad sumergida que yacía en algún lugar debajo de nosotros. No tardamos en descubrir que nuestra presencia había alertado a más que solo los fantasmas del laberinto. De las sombras surgieron criaturas, similares pero distintas a las que habíamos enfrentado antes. Estas eran más rápidas, más feroces, como si la destrucción del artefacto y la interrupción del ritual les hubieran dado un nuevo propósito. La batalla fue inevitable. Nos defendimos con todo lo que teníamos, pero era claro que cada enfrentamiento nos debilitaba más y más. Nuestra munición disminuía rápidamente, y la fatiga empezaba a hacer mella en nuestro grupo. En un acto desesperado, decidimos dividirnos, algunos atrayendo a las criaturas lejos mientras otros corrían hacia la salida con la víctima. La táctica funcionó, pero a un alto costo. Perdimos a 2 de los nuestros en el proceso, valientes almas que sacrificaron sus vidas para asegurarse de que los demás pudiéramos escapar. Sus gritos, ahogados por el sonido de la lucha, resonarían en nuestros oídos mucho después de que todo hubiera terminado. Finalmente, los sobrevivientes emergimos a la superficie, exhaustos y magullados, pero vivos. La luz del sol nunca había sido tan bienvenida. Sin embargo, el alivio fue breve. Sabíamos que el peligro aún no había pasado, las fuerzas que habíamos despertado en las profundidades del laberinto no se darían por vencidas tan fácilmente. Con la víctima a salvo, nos apresuramos a dejar atrás el pueblo. El viaje de regreso a la civilización fue tenso, marcado por miradas constantes sobre nuestros hombros y saltos ante la más mínima sombra. La víctima, ahora más recuperada, compartió su historia. Había sido capturada por los cultistas semanas atrás, testigo de horrores inimaginables que confirmaban nuestras peores sospechas sobre la magnitud de la amenaza que enfrentábamos. Al llegar a un lugar seguro, nuestro primer paso fue informar a nuestras superiores. Detallamos todo lo que habíamos encontrado, desde la ciudad sumergida y el artefacto oscuro hasta las criaturas del laberinto y el culto que buscaba liberar antiguas fuerzas en el mundo. Sin embargo, nuestras advertencias fueron recibidas con escepticismo, sin pruebas tangibles, nuestras historias sonaban a delirios causados por el estrés y el trauma. Frustrados, pero no derrotados, nos dimos cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar. Si íbamos a proteger al mundo de lo que habíamos descubierto, tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta. Con ese pensamiento, comenzamos a planear nuestro próximo paso, conscientes de que las sombras del laberinto se extendían mucho más allá de sus muros de piedra. Esto no solo marcó nuestra huida de las profundidades del terror,
sino que también sirvió como un sombrío recordatorio de la larga sombra que esos eventos arrojarían sobre nuestras vidas. El mundo seguía ajeno al peligro que se escondía bajo el pueblo costero, y nosotros, sus involuntarios guardianes, estábamos decididos a enfrentar esa oscuridad, sin importar el costo. Después de nuestro agotador escape de las garras del laberinto y de las fuerzas oscuras que habíamos desencadenado, decidimos hacer una última parada antes de abandonar definitivamente el pueblo, el faro. Nuestra intención era utilizarlo como un punto de vigilancia temporal, dándonos tiempo para evaluar la situación, planificar nuestro siguiente movimiento y, lo más importante, asegurarnos de que las criaturas no nos siguieran hasta la superficie. El faro, erguido solitario contra el cielo crepuscular, parecía ahora un bastión de seguridad en comparación con las sombras del laberinto. Sin embargo, a medida que el sol se ponía, una sensación de inquietud se instaló entre nosotros. La luz del faro, que habíamos reparado a nuestra llegada, proyectaba un haz brillante a través de la niebla, una señal de esperanza en la creciente oscuridad, pero también un faro para cualquier cosa que quisiera encontrarnos. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras peores sospechas se confirmaran. Las criaturas, impulsadas por una sed de venganza o por la simple naturaleza de su existencia, comenzaron a emerger de la niebla. Al principio, eran apenas siluetas que se deslizaban entre la bruma, pero pronto se convirtieron en figuras definidas, convergiendo hacia nuestra luz en la oscuridad. El asedio comenzó con un rugido ensordecedor, un sonido que parecía venir de todas direcciones a la vez. Nos preparamos para la defensa, estableciendo barricadas improvisadas en la entrada y en puntos estratégicos alrededor del faro. Nuestra munición era limitada, y sabíamos que cada disparo debía contar. Las criaturas atacaron en oleadas, cada una más feroz que la anterior. Sus cuerpos, deformados por la misma oscuridad que habíamos intentado sellar, eran resistentes y rápidos. Luchamos con todo lo que teníamos, disparando, golpeando, y en algunos casos, luchando cuerpo a cuerpo cuando se acercaban demasiado. A medida que la noche avanzaba, el faro se convirtió en una fortaleza bajo asedio, su luz brillando desafiante en la oscuridad. Pero con cada ataque repelido, nuestras esperanzas de sobrevivir disminuían. La fatiga se apoderaba de nosotros, y la realidad de nuestra situación se volvía cada vez más clara, no podríamos mantenernos por mucho tiempo. Fue entonces cuando ocurrió el giro inesperado. En medio del caos, uno de nosotros recordó un antiguo sistema de emergencia mencionado en los diarios del farero, un mecanismo de defensa diseñado siglos atrás, una serie de espejos y lentes que, si se configuraban correctamente, podrían amplificar y proyectar la luz del faro en un haz incandescente, capaz de quemar o cegar temporalmente a las criaturas. Con las criaturas cerrando filas para un asalto final, nos dividimos las tareas, mientras algunos mantenían a raya a las criaturas, otros trabajaban frenéticamente para ajustar el mecanismo. El tiempo era nuestro enemigo, y cada segundo que pasaba nos acercaba más al fracaso. Finalmente, con las criaturas a punto de romper nuestras defensas, el mecanismo fue activado. La luz del faro se intensificó, concentrándose en un rayo de pura energía que barría el terreno alrededor del faro. Las criaturas, sorprendidas y heridas por la luz intensificada, retrocedieron en agonía, permitiéndonos respirar momentáneamente. Aprovechamos esta oportunidad para fortalecer nuestras defensas y prepararnos para la siguiente ola. Sin embargo, el asedio había mermado significativamente. Las criaturas, aunque no completamente derrotadas, se mostraban reacias a acercarse de nuevo al faro. Al amanecer, el silencio volvió a reinar. Exhaustos pero vivos, contemplamos el horizonte desde lo alto del faro, preguntándonos qué nuevos horrores nos esperaban más allá de la luz del día. La batalla en el faro no había sido más que un capítulo en nuestra lucha contra las oscuridades que habíamos desatado. Con la determinación renovada y la conciencia de los peligros que aún enfrentábamos, sabíamos que nuestra guerra estaba lejos de terminar. Pero por ahora, al menos, habíamos ganado un respiro, una oportunidad para planificar nuestro próximo movimiento y prepararnos para lo que fuera necesario para enfrentar las sombras que acechaban en el umbral de nuestro mundo. La primera luz del amanecer bañaba el faro en un resplandor dorado, marcando el fin de una noche de terror y resistencia. A pesar de la victoria momentánea contra las criaturas del abismo, la sensación de alivio fue efímera. Sabíamos que la verdadera batalla aún estaba por venir.
El asedio había sido solo un preludio de lo que las fuerzas oscuras, ahora conscientes de nuestra presencia y determinación, planificarían contra nosotros. Reunidos en el corazón del faro, con la luz del sol comenzando a disipar las últimas sombras de la noche, formulamos un plan desesperado. Basándonos en los antiguos textos y mapas encontrados en el laberinto, y en la información revelada por la víctima rescatada, dedujimos la existencia de un punto central en el laberinto, un nexo desde donde las energías oscuras se filtraban al mundo. Si lográbamos sellarlo, podríamos detener la marea de horror que amenazaba con desbordarse. El camino de regreso al laberinto fue uno cargado de tensión y determinación. Armados hasta los dientes, con cada paso, sentíamos como la atmósfera se tornaba más pesada, como si el mismo aire intentara detenernos. La entrada al laberinto nos recibió como la boca de un monstruo gigantesco, lista para devorarnos. Adentrarnos de nuevo en las profundidades fue como descender a los círculos del infierno. Cada sala y corredor que habíamos limpiado en nuestra huida ahora estaba marcado por los restos de la batalla nocturna, un sombrío recordatorio de los sacrificios realizados. Pero no había tiempo para el luto, cada momento perdido era una oportunidad para que las fuerzas enemigas se reagruparan. El nexo se encontraba en la cámara más profunda del laberinto, un lugar donde las leyes de la naturaleza parecían torcerse y romperse. Aquí, las energías oscuras eran casi palpables, retorciéndose en el aire como serpientes invisibles. En el centro de la cámara, un altar de piedra negra servía como el punto de anclaje para estas fuerzas, rodeado por símbolos que latían con una luz antinatural. Nuestro plan era simple, pero arriesgado: utilizar una serie de explosivos para colapsar la cámara, sellando el nexo y las energías con él. Sin embargo, tan pronto como comenzamos a preparar los explosivos, fuimos emboscados. Las criaturas, junto con un grupo de cultistas remanentes, lanzaron un asalto coordinado, desesperados por proteger el corazón de su poder. La batalla por el nexo fue la más intensa y desesperada que habíamos enfrentado. Cada bala, cada golpe, llevaba consigo la esperanza de la humanidad. En ese momento, los límites entre camaradas se disolvieron, éramos uno, luchando no solo por nuestras vidas sino por el futuro de nuestro mundo. En el clímax de la batalla, con las fuerzas enemigas abrumándonos, activamos los explosivos. La detonación fue catastrófica, una liberación de energía que sacudió el laberinto hasta sus cimientos. La cámara colapsó, enterrando el nexo y cortando el flujo de oscuridad hacia nuestro mundo. El escape de la implosión fue milagroso. Heridos, pero vivos, emergimos a la superficie justo cuando los primeros rayos del amanecer perforaban la niebla. Detrás de nosotros, el laberinto se derrumbaba, sellando con él los horrores que habíamos enfrentado. Exhaustos pero victoriosos, miramos hacia el horizonte, conscientes de que habíamos detenido una catástrofe inimaginable. Sin embargo, la victoria tenía un sabor agridulce. Las pérdidas sufridas, las cicatrices ganadas, y la certeza de que las sombras siempre acecharían en los márgenes de nuestro mundo, listas para resurgir, eran un precio alto. No fue solo el fin de nuestra batalla contra las fuerzas oscuras, fue un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que nos rodea, siempre habrá quienes se levanten para enfrentarla, portando la luz de la esperanza y la valentía en sus corazones. Al amanecer, con el faro a nuestras espaldas y las ruinas del laberinto enterradas bajo toneladas de roca y tierra, nos encontramos en un mundo que parecía renacer ante nuestros ojos. El sol emergía, tiñendo el cielo de tonos de rosa y naranja, un espectáculo que, después de la noche eterna que habíamos enfrentado, se sentía como el primer amanecer del mundo. Nos tomamos un momento para respirar, para sentir el aire fresco de la mañana llenando nuestros pulmones, limpiando el lastre de la oscuridad que habíamos respirado en las profundidades. A nuestro alrededor, el pueblo parecía despertar de un largo sueño, ajeno a la batalla que se había librado en su subsuelo. Pero no había tiempo para la contemplación, aún quedaban tareas por hacer. Primero, asegurarnos de que el sellado del laberinto fuera definitivo y que no quedaran rutas de escape para las fuerzas que habíamos encerrado. Segundo, recoger todas las pruebas y documentación que pudieran explicar lo ocurrido aquí, para que futuras generaciones estuvieran prevenidas contra la reapertura de tales abismos. Entre los escombros y restos de nuestro enfrentamiento, encontramos objetos y textos antiguos que arrojaron luz sobre la historia del culto y sus intenciones. Los documentos revelaban una cronología de siglos de preparación,
de cómo el culto había esperado el alineamiento cósmico correcto para abrir el portal definitivo al abismo, buscando traer a nuestro mundo a entidades de poder inimaginable. También descubrimos evidencia de anteriores intentos de sellar el laberinto, llevados a cabo por grupos que habían enfrentado y reconocido la amenaza en eras pasadas. Estos grupos, aunque exitosos en su momento, no habían logrado el cierre permanente que nosotros habíamos alcanzado, una tarea que nos llenaba de un sombrío orgullo. Con la ayuda de la víctima rescatada, que ahora se recuperaba de su calvario, comenzamos a compilar un informe detallado. Era crucial dejar un registro de lo ocurrido, no solo como testimonio de nuestra lucha sino como advertencia para el futuro. Nuestro siguiente paso fue contactar a nuestras superiores, para informarles del éxito de la misión y de las medidas tomadas para asegurar el sellado del laberinto. La recepción de nuestra noticia fue mixta, aunque se reconoció nuestro valor y sacrificio, el escepticismo sobre la naturaleza y la magnitud de la amenaza que habíamos enfrentado persistió. Decididos a no dejar que nuestras experiencias y advertencias fueran ignoradas, tomamos la decisión de buscar otros medios para difundir la información. La tecnología y los medios de comunicación modernos nos ofrecían una plataforma, aunque el riesgo de ser desacreditados o silenciados siempre estaba presente. En los días siguientes, mientras nos recuperábamos de nuestras heridas físicas y psicológicas, trabajamos incansablemente en nuestro informe. Era una tarea catártica, una manera de procesar lo que habíamos vivido, al mismo tiempo, un esfuerzo por proteger al mundo de futuros peligros. A medida que las secuelas de nuestra victoria se asentaban, una nueva batalla se gestaba, no contra criaturas de las profundidades, sino dentro de los confines de nuestra propia unidad y conciencia. La experiencia en el laberinto, el asedio en el faro, y la destrucción del nexo habían dejado cicatrices no solo en nuestros cuerpos, sino también en nuestras mentes. Estábamos unidos por lo que habíamos sobrevivido, pero también éramos prisioneros de las tensiones y traumas que dichas experiencias habían sembrado entre nosotros. La víctima que habíamos rescatado, ahora recuperándose, se convirtió en una especie de faro de esperanza, pero también en un recordatorio constante del horror del cual habíamos escapado. Sus relatos, aunque fragmentados por el trauma, ofrecían una perspectiva escalofriante de la profundidad del culto y la casi exitosa invocación de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Esta información, invaluable para nuestro informe, también alimentaba el debate interno sobre qué hacer con el conocimiento adquirido. Algunos argumentaban que debíamos destruir toda evidencia, temerosos de que caer en las manos equivocadas pudiera conducir a un nuevo intento de abrir el abismo. Otros, sin embargo, insistían en la importancia de documentar y salvaguardar la información, para preparar a futuras generaciones contra posibles amenazas similares. Este debate reveló fisuras en nuestra unidad, fisuras que reflejaban el estrés postraumático y las diferencias en cómo cada uno procesaba la experiencia. Mientras tanto, la reacción de nuestras superiores y del mundo exterior solo complicaba más la situación. A pesar de presentar nuestro informe detallado, acompañado de pruebas físicas y testimonios, nos enfrentamos a una mezcla de escepticismo y miedo. A nivel oficial, se nos felicitó por nuestra valentía y se nos aseguró que el asunto sería investigado, pero subyacente a esas palabras había una clara intención de minimizar la situación, de relegarla a un incidente aislado, lejos del conocimiento público. Esta respuesta institucional no hizo más que avivar las llamas de nuestra lucha interna. La sensación de ser silenciados, de que nuestros sacrificios y advertencias fueran ignorados, pesaba sobre nosotros, empujándonos hacia decisiones difíciles. La cohesión de nuestro grupo comenzó a desmoronarse, con algunos miembros optando por alejarse, deseosos de dejar atrás las sombras del pasado y comenzar de nuevo, mientras que otros, incluido yo, sentíamos una responsabilidad ineludible de asegurarnos de que el mundo estuviera preparado para enfrentar cualquier futuro despertar del abismo. Fue en este punto de desesperación y desunión que tomamos la decisión de filtrar nuestra historia y evidencia a medios seleccionados, esperando que al hacer pública nuestra experiencia, podríamos forzar una conversación global sobre las amenazas ocultas que nos rodean y la necesidad de prepararse contra ellas. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de consecuencias. Nos convertimos en figuras controvertidas, celebradas por unos como héroes que habían enfrentado el mal inconmensurable, y vilipendiadas por otros como fabuladores o, peor aún, como instigadores de pánico sin base en la realidad. La lucha interna y la batalla por la verdad se convirtieron en el legado de nuestra experiencia en el laberinto.
A medida que las semanas se convertían en meses, y nuestros esfuerzos por difundir la verdad se encontraban con barreras cada vez mayores, comprendimos que nuestra lucha contra las sombras no había terminado. Habíamos sellado un abismo, sí, pero en el proceso, habíamos abierto otro, uno que residía en el corazón de nuestra sociedad y sus instituciones, un abismo de incredulidad y miedo a enfrentar la realidad de nuestro frágil lugar en el universo. La lucha interna, tanto dentro de nuestro grupo como dentro del tejido más amplio de la humanidad, estaba lejos de concluir. La resolución de hacer pública nuestra historia había marcado un punto de inflexión no solo en nuestras vidas personales sino también en la manera en que el mundo comenzó a percibir las sombras que se cernían en sus márgenes. Sin embargo, con esta decisión vino una nueva oleada de desafíos, cada uno más intimidante que el último. Nuestra existencia se había transformado en una serie de evasiones y encuentros clandestinos, intentando permanecer un paso adelante de aquellos que deseaban silenciarnos. En este contexto de incertidumbre y vigilancia constante, planeamos nuestra estrategia más audaz, destruir el faro y con él, la última entrada conocida al laberinto sellado. Creíamos que, al hacerlo, podríamos prevenir cualquier intento futuro de reabrir el abismo y, al mismo tiempo, enviar un mensaje definitivo a quienes aún dudaban de la veracidad de nuestra historia. El faro, que una vez había sido un símbolo de seguridad y guía, se había convertido para nosotros en un recordatorio constante del horror que habíamos enfrentado. Su destrucción, decidimos, sería el acto final en nuestra batalla contra el olvido y la negación. Con la ayuda de algunos aliados que habíamos encontrado en nuestra lucha por la verdad, nos equipamos con los explosivos necesarios para llevar a cabo nuestra misión. La noche elegida para actuar era sin luna, permitiéndonos trabajar bajo el manto de la oscuridad más absoluta. Cada paso hacia el faro era un eco de nuestros enfrentamientos pasados, una reminiscencia de la noche en que lo defendimos contra el asedio de las criaturas del abismo. Al llegar, preparamos los explosivos con manos temblorosas pero determinadas, conscientes del simbolismo de nuestro acto. No era solo la destrucción de un edificio lo que buscábamos, sino el cierre definitivo de un capítulo oscuro, tanto personal como colectivamente. La detonación fue inmensa, iluminando la noche como un sol momentáneo, y con ella, el faro se desplomó en un estruendo de piedra y fuego. Mientras observábamos desde la distancia, una mezcla de alivio y melancolía nos embargaba. Habíamos esperado que, con esta acción, la verdad de nuestra historia se grabara indeleblemente en la memoria del mundo. Sin embargo, las repercusiones de nuestro acto fueron más complicadas de lo anticipado. Las autoridades, ya recelosas de nuestras afirmaciones y actividades, utilizaron la destrucción del faro como justificación para intensificar sus esfuerzos por desacreditarnos y detenernos. Lo que había sido una lucha por la verdad y la preparación se convirtió en una persecución, una carrera contra el tiempo y el poder institucional. Fue durante esta época turbulenta cuando nos dimos cuenta de que nuestra batalla había cambiado de forma. Ya no luchábamos solo contra el olvido o la incredulidad, sino también contra la maquinaria de un sistema que prefería el silencio a la confrontación con verdades incómodas. Cada entrevista clandestina, cada documento filtrado, se convirtió en un acto de resistencia, una manera de mantener viva la historia de lo que habíamos enfrentado. Nuestra esperanza era que, al compartir nuestra historia, pudiéramos inspirar a otros a estar vigilantes, a cuestionar las sombras en los márgenes de su visión y a enfrentar las verdades incómodas con valentía y determinación. Aunque el futuro era incierto y nuestro camino lleno de obstáculos, la lucha por preservar la memoria de nuestra experiencia en el abismo se había convertido en nuestro legado, una llama de conocimiento y advertencia para generaciones futuras. La destrucción del faro no solo marcó el final de una era, sino que también selló nuestro destino como parias en un mundo que aún se negaba a aceptar la realidad que habíamos descubierto. Nuestros días se convirtieron en un constante juego del gato y el ratón con las autoridades, mientras intentábamos evadir la persecución y continuar difundiendo nuestro mensaje. En este contexto, surgió una última oportunidad de enfrentamiento directo con las fuerzas que buscaban silenciarnos. Una confrontación final que no solo pondría a prueba nuestra resiliencia, sino que también determinaría el futuro de nuestra lucha. Recibimos información de que un grupo remanente de cultistas había sobrevivido y planeaba un ritual en un intento desesperado por reabrir el abismo que habíamos sellado. Esta vez, el lugar elegido era una antigua ruina en la costa, donde el mar y el cielo se unen en un horizonte infinito, un sitio donde el velo entre los mundos era supuestamente más delgado.
Armados con el conocimiento adquirido en nuestras batallas anteriores y una determinación forjada en el fuego del conflicto, nos preparamos para enfrentar esta amenaza. Era evidente que esta sería nuestra última oportunidad de asegurar que la oscuridad que acechaba en el abismo permaneciera contenida. La noche del ritual, nos infiltramos en la ubicación con la cautela de quienes han caminado en las sombras y conocen sus peligros. Los cultistas, absortos en sus preparativos, no se percataron de nuestra presencia hasta que fue demasiado tarde. La batalla que siguió fue un eco distante de las luchas pasadas, un recordatorio de la fragilidad de la paz que habíamos luchado por mantener. A pesar de estar superados en número, la experiencia y la astucia adquiridas en nuestras anteriores confrontaciones nos dieron una ventaja. Utilizamos el entorno a nuestro favor, rompiendo la concentración de los cultistas y desbaratando el ritual antes de que pudiera completarse. Con la amenaza neutralizada, nos enfrentamos a una decisión crítica: ¿qué hacer con los cultistas capturados? Optamos por entregarlos a las autoridades, junto con evidencia irrefutable de sus intenciones y acciones. Era un riesgo, considerando nuestra relación tensa con el sistema, pero creíamos que era esencial para legitimar nuestra causa. La entrega de los cultistas marcó un punto de inflexión en la percepción de nuestros superiores. Acompañados por la evidencia que proporcionamos, los relatos de los cultistas bajo custodia comenzaron a corroborar nuestra historia, forzando a los altos mandos a enfrentar la realidad de las amenazas ocultas en su periferia. Aunque este acto no borró completamente el escepticismo ni disipó las sombras de duda que habían perseguido nuestras afirmaciones, sí proporcionó una base más sólida para el diálogo y la investigación. Por primera vez desde que emergimos del laberinto, sentimos que la marea de la opinión pública comenzaba a cambiar, aunque lentamente, a nuestro favor. Mientras el sol se levantaba sobre el mar tranquilo, contemplamos el horizonte, sabiendo que, aunque nuestra lucha había concluido, la batalla contra la oscuridad y el olvido continuaría. Habíamos hecho nuestra parte, entregando la antorcha a la siguiente generación de guardianes, aquellos que llevarían adelante la vigilancia y la lucha contra las sombras que, aunque silenciadas, nunca estarían completamente derrotadas. A medida que las aguas del conflicto se calmaban, y nuestras miradas se extendían hasta el infinito, nos encontramos en un estado de reflexión profunda. Nuestra lucha había terminado, sí, pero a un costo que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Las heridas físicas sanarían con el tiempo, pero las cicatrices invisibles, las que se habían grabado en nuestras almas, esas permanecerían. En los días siguientes a la confrontación final en la costa, comenzamos a notar un cambio en la actitud de nuestros superiores. La evidencia irrefutable que habíamos presentado, sumada a los testimonios de los cultistas detenidos, había empezado a inclinar la balanza. Sin embargo, esta nueva apertura no vino sin sus propias complicaciones. Nos encontramos bajo una vigilancia constante, no ya como sospechosos o parias, sino como curiosidades, anomalías que habían sobrevivido al contacto con lo incomprensible. Nuestra existencia se había convertido en una serie de entrevistas, investigaciones y debates públicos, en los cuales se nos pedía repetir nuestras experiencias una y otra vez, como si fueran cuentos de hadas oscuros para el entretenimiento y escrutinio de otros. Fue en medio de este torbellino de atención cuando la decisión fue tomada por instancias superiores, como se nos informó, de clasificar gran parte de nuestra experiencia y las evidencias recopiladas. Alegando preocupaciones de seguridad nacional y el riesgo de inducir pánico masivo, se nos ordenó cesar todas las comunicaciones públicas relacionadas con el laberinto, el culto, y las entidades que habíamos enfrentado. Para algunos de nosotros, esta orden fue un golpe devastador. Habíamos luchado tan duro no solo por sobrevivir sino por asegurar que el mundo estuviera advertido y preparado. Ver nuestros esfuerzos silenciados por burocracias y políticas fue una traición a todo por lo que habíamos sacrificado tanto. Sin embargo, en lugar de disuadirnos, esta restricción solo sirvió para reafirmar nuestra determinación. Si las autoridades no permitirían que la verdad se conociera abiertamente, encontraríamos otras maneras. Empezamos a trabajar en secreto, compilando nuestras experiencias, las evidencias, y todo lo que habíamos aprendido en un archivo que apodamos Ecos de la Verdad. Este archivo fue diseñado para ser nuestra voz en la oscuridad, una cápsula del tiempo de conocimiento y advertencia que podría, esperábamos, sobrevivirnos y servir a futuras generaciones.
distribuimos copias a través de canales clandestinos, a individuos y organizaciones en las sombras, aquellos que trabajaban más allá del alcance de las restricciones gubernamentales, en la esperanza de que, algún día, la verdad sería desenterrada. En los meses que siguieron, nos dispersamos, cada uno siguiendo su propio camino, llevando consigo la carga y el legado de nuestra experiencia. Algunos eligieron el anonimato, buscando paz en el olvido voluntario, mientras que otros continuaron la lucha desde las sombras, vigilando los márgenes del mundo por signos de nuevas oscuridades. Personalmente, me encontré perseguido por la sensación de estar siempre vigilado, ya fuera por fuerzas gubernamentales, entidades desconocidas, o quizás por las sombras del pasado que se negaban a dejarme. Mi vida se convirtió en una existencia nómada, moviéndome de un lugar a otro, siempre alerta, siempre esperando el momento en que la verdad pudiera finalmente romper las barreras del silencio impuesto. Ecos de la Verdad se convirtió en mi testamento, la historia de nuestra lucha, un faro en la oscuridad para aquellos dispuestos a buscar y enfrentar las verdades ocultas del mundo. Aunque silenciados por el poder y el miedo, la esperanza persistía en que, algún día, nuestras voces serían escuchadas, y la luz de la verdad disiparía las sombras del olvido y la negación. Así, mientras el sol se pone en esta etapa de mi vida, me aferro a la creencia de que, a pesar de todo, hemos hecho una diferencia. Que, en algún lugar, de alguna manera, los ecos de nuestra verdad encontrarán un oído dispuesto a escuchar, y un corazón valiente dispuesto a actuar. Porque en la lucha contra la oscuridad, el acto más valiente a veces es simplemente recordar y contar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.